Las fórmulas constituyen el núcleo de cualquier hoja de cálculo y por tanto, mediante fórmulas se llevan a cabo todos los cálculos que se necesitan en una hoja de trabajo. Las fórmulas se pueden utilizar para múltiples tareas, desde realizar operaciones sencillas tales como sumas y restas hasta complejos cálculos financieros, estadísticas, científicos, lógicos y muchos más. Las funciones permiten hacer más fácil el uso de Excel e incrementar la velocidad de cálculo en comparación con las tareas de escribir una fórmula. Por ejemplo, se puede crear la fórmula A1 más A2 más A3 más A4 más A5 o usar la función promedio. Veamos un ejemplo. Las funciones actúan acá sobre los datos contenidos en una celda o conjunto de celdas, de la misma forma que las fórmulas lo hacen sobre los números. Las funciones aceptan información a la que se denominan argumentos y devuelven un resultado. En la mayoría de los casos, el resultado es un valor numérico, pero también puede devolver resultados con texto, con referencias, con valores lógicos, con matrices sobre la hoja de cálculo. En el ejemplo se muestra cómo se está introduciendo unas fórmulas para calcular el promedio de las calificaciones de 4 estudiantes. Entonces, con la función promedio vamos a insertarla para sacar el promedio de estas 3 calificaciones. Como vemos en el video. Aparte de la función promedio, existen infinidad de funciones, desde las más básicas como es sumar, como la media, como el promedio, todas las funciones aritméticas y también funciones de texto. La hoja de cálculo de Microsoft nos permite usar el asistente de funciones. La mayoría de las funciones pueden necesitar uno o más argumentos. Si la función contiene más de un argumento, estas han de ir separadas por el carácter punto y coma, o según el definido como separador de las listas para Windows. Al escribir una función, no se ha de incluir espacios en blanco, a no de ser que dichos espacios vayan entre comillas. El asistente de funciones facilita el trabajo de la elaboración de una fórmula. Este asistente actúa como guía a través de todo el proceso de la introducción de una fórmula. Además, proporciona una breve descripción tanto de la función como de cada uno de sus argumentos, el resultado actual de la función y el resultado actual de todas las fórmulas si hubieran otras funciones u operaciones en la misma. Como vemos en la gráfica, se selecciona una celda en la que se desea introducir la función. Luego se hace clic sobre el botón pegar función y se accede al cuadro de diálogo para que se deba elegir la función que se desea utilizar. En los cuadros de diálogos posteriores se podrá elegir los argumentos para dicha función. Luego de seleccionar la función deseada, hacemos clic en el botón aceptar. Este cuadro podrá ser desplazado si se impide la visualización de la hoja de cálculo. La fórmula de ir introduciendo los argumentos como referencias de celdas es muy sencillo. En este caso la función seleccionada es el promedio.
para indicar el argumento, estando el cursor dentro del cuadro y teniendo visible el área de celdas a seleccionar. Una función puede llamar a otras funciones. Comúnmente esto se hace sustituyendo uno de los argumentos de la función principal por una llamada a otra función al estilo habitual realizado en matemáticas. Los grupos de funciones que se encuentran disponibles son los siguientes. Todas las funciones disponibles, las funciones financieras, las funciones para manejo de fechas y horas, las funciones matemáticas y trigonométricas, las funciones estadísticas, las funciones de búsqueda y de referencia, las funciones para usar base de datos, las funciones para la manipulación de texto, las funciones lógicas y las funciones para obtener información. La manera de editar las funciones es en base a unos pasos. Primero se selecciona la celda que contiene en la fórmula la función que se va a modificar. Luego se hace clic en el botón pegar la función. Y como tercer procedimiento se cambian los argumentos que se desean en esa primera función de la fórmula. Cuando se terminen de realizar los cambios se selecciona el botón aceptar. Se deben repetir los pasos para cada función que se desee editar. Por tanto, hay infinidad de funciones para la hoja de cálculo. También tenemos que recordar que al editar cada fórmula se utilice el botón pegar función o seleccionando el botón modificar fórmulas de la barra de fórmulas. Luego de modificar los argumentos de una u otra, se finaliza seleccionando el botón aceptar. Por tal, también tenemos que tener en cuenta el conocimiento de los diferentes operadores que existen, ¿no? El operador de rango, el de unión de referencias, el de resultado negativo, el de porcentaje, el de exponente. Es muy importante en esta etapa básica de Excel. También el operador de texto, que sirve para unir o concatenar una o más cadenas de texto, generando de esta forma una sola cadena. En la aplicación de fórmulas hay fórmulas simples, hay fórmulas matemáticas, hay fórmulas de horas, hay fórmulas lógicas y de carácter. En nuestro ejemplo, la condición planteada es la más básica, la de promedios.